Ya para cerrar esta charla que se puso muy, muy buena, vamos a hablar ya de un poquito de cosas tétricas. ¿Qué onda con los transgénicos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay de oscuro ahí? Cualquier cosa que pudiéramos hablar de que sea oscuro, yo lo llevo al tamiz de la cultura popular. Claro. O sea, finalmente, si el pueblo no tiene acceso a las mejoras que la ciencia pueda hacer para aminorar el hambre, para aminorar la sed, para aminorar el sufrimiento de la gente, pues como que yo le pongo un signo de interrogación a esa parte de la sociedad llamada científica, ¿no? De tal manera que entonces vamos a encontrar cualquier cantidad de información sobre el aspecto de los llamados transgénicos, y si lo vemos desde la perspectiva de los glifosfatos, Que acaban de ser prohibidos en México. pues es más que tétrico el asunto. Y es más que tétrico, pero si tú le rascas, hay que prohibir cualquier cantidad de cosas que en un momento dado se están usando como fertilizantes. Por supuesto, ya desde el fertilizante que viene siendo casi un veneno, al menos la gran mayoría de los que son químicos, tal vez no todos, que son de origen, hay algunos que son como de origen orgánico, pero sí es cierto que mucha gente no se pone a pensar lo que se está comiendo, ¿no? Mucha gente, no sé, por ejemplo, vas a la calle y te compras tus papitas en la esquina, que no es lo mismo a irte a comprar tus chetos, por ejemplo, a la tienda, ¿no? Al Oxxo, ¿no? Hay una gran diferencia. El problema de todo este asunto es que se malentiende uno de los principios que nuestra cultura náhuatl entendió perfectamente bien, y es el hecho de que pues es una amenaza y es un enemigo para el género humano, que es el concepto del hambre. O sea, una sociedad humana, como cualquier sociedad animal, lo primero que tiene que hacer pues, es resolver la cuestión del alimento, la cuestión del agua, de la bebida. Claro. Y en esa parte el mejorar especies pues no es nuevo. La cuestión de manejar la genética de las plantas pues no es nuevo. Nosotros aquí en México somos milenarios en el aspecto del manejo de la genética de las plantas, ¿no? Claro, pero al menos los abuelos lo hicieron para mejorar su sistema de alimentación. Esta gente, sabiendo de que ese tipo de cosas te enferman, te da cáncer, etcétera, lo hace para lucrar. Y entonces esa es la cuestión a donde pues podemos o debemos dar el mensaje, la señal, ¿no? Yo para el año de 1987, más o menos 86, platicando con uno de los maestros de la mexicanidad de aquel tiempo, él de una forma así muy coloquial siempre nos daba elementos, información, pues que a nosotros no nos pasaba ni por la cabeza ni por ningún lado, ¿no? Y en aquel tiempo, en ese año, el maestro Sharpa Benítez nos dice que tenemos que darle a la sociedad mexicana de aquel tiempo el aviso del embate neuroquímico, fíjate, embate neuroquímico que está sufriendo la población mexicana por parte de las compañías extranjeras de medicamentos, de bebidas y de alimentos. O sea, desde 1987 ya los maestros de la mexicanidad habían hecho el llamado, habían dado la voz de alerta de lo que hoy estamos padeciendo. Entonces, en esa parte, para nosotros el haber tenido acceso a esta información directa de estos maestros es lo que en un momento dado nos permite hoy hablar
todo esto, y decirles, pues esto lo dijeron los maestros hace 35 años, esto lo dijeron los maestros hace 60 años, y nosotros apenas estamos queriendo ver si lo atendemos, si lo estudiamos, si lo entendemos, si hacemos algo. Y usted precisamente tiene una publicación de eso, ¿no? Al respecto. Sí. No sé si nos pudiera hablar un poquito sobre este librito que tengo por aquí en mis manos. Estoy enseñándole a la gente. Mira, este documento de alguna forma satisface una etapa de mi aprendizaje, ¿no? Satisface una serie de inquietudes que en un momento dado tuve que resolver yo mismo, para mí mismo, porque es difícil y es a veces abrumador el hecho de no encontrar la información que necesitas en el mismo lugar. Claro. Tienes que andar buscando por todos lados algo de información que en su momento te pueda pues ayudar, te pueda brindar un momento de lucidez para que puedas esclarecer tus ideas. Claro. A partir de que el maestro Sharpa nos habla de este embate neuroquímico, pues una misión que me deja ahí sin dejármela, sin dármela a propósito, pues es que yo entienda qué significa el comer. Sí. ¿No? O sea, de alguna manera se nos están atrapando en este círculo vicioso donde yo te doy comida que te enferma y la misma pues capa social del poder económico me vende la medicina para sanarme, que te genera otra enfermedad. y entonces pues ya nos atraparon, y la sociedad mexicana pues estamos así como el hámster dando vueltas en el mismo aro sin darnos cuenta que en un momento dado nos atraparon, nos metieron en esa bolita y no podemos salir de ella. O sea, si hoy yo tengo un problema ocasional, un problema de salud, un problema de un desequilibrio metabólico, pues me lo ocasionó lo que como, lo que pienso, lo que siento, ¿no? Y en esta parte entonces tenemos que regresar a ver cómo comían los abuelitos, cómo comía mi abuelita, cómo preparaba su comida, qué comía, qué prefería comer, qué no comía. Hasta 1960 todavía nuestra población consumía alimentos más o menos naturales. Claro, y mayoritariamente autóctonos, ¿no? Porque el comercio era limitado. Imagínate la dificultad que había para traer kiwis en 1960. Claro, sí, por supuesto. Bacalao noruego de quién sabe dónde. Sí. Entonces, en esa parte nosotros hoy tenemos la fortuna de que la ciencia pues, ha avanzado a pasos agigantados, y entonces podemos hablar de lo que pues en un momento dado nuestras culturas ancestrales por milenios habían ya descubierto sin haberse puesto a investigar o haberse puesto ese objetivo. Claro. ¿No? Por ejemplo, este documento, después de que lo doy por terminado, una de las personas que me ayudó en el aspecto de mis notas me dice, oye maestro, te hace falta que hables de nutracéutica en el documento. Oye, a ver, pues espérame, o sea, yo estoy hablando de los alimentos sagrados de Anáhuac. Pues sí, pero es que los alimentos sagrados de Anáhuac son nutracéuticos. Y entonces, bueno, pues ya yo ya había dado por terminado el documento, pues ahí me tienes. Vuelve a investigar. Otra vez, ¿no? Entonces, fueron como 25 años para llegar a la conclusión de estas notas. Pues qué bueno, maestro, yo lo felicito. Todavía no he leído ese libro, pero ahí me lo voy a echar.
ahí despuesito, pero lo felicito porque independientemente del tiempo que se haya tardado en hacer ese libro, pues usted es alguien que comprende lo que escribió, o sea, realmente, o sea, lo escribió, como usted dijo, ¿no? Por una necesidad, ¿no? De transmitir un sentimiento de algo que sabe que puede cambiar y que puede mejorar, ¿no? Que puede trascender incluso, y eso está muy padre. Pues pues lógicamente como dicen los grandes escritores, ya que salió de mí, pues ya no es mío, ya es de la gente que no lo ve. Pero de alguna manera el propósito del documento, ya cuando también lo escribo y lo entiendo, porque muchas veces está escribiendo y no sabes ni para qué, ya después de que lo entendí, agrego otros dos elementos que en su momento pues no los había visualizado, pero que gracias a este documento primario me doy cuenta de que nosotros aquí en México, al ser una cultura milenaria, tenemos tres aspectos fundamentales, ¿no? Que hoy en Europa se cree que es lo más avanzado. Primero, que hace 500 años nosotros no le pedíamos prestado a nadie. Claro, éramos autónomos al 100%. Que nuestras tecnologías eran totalmente nuestras, las habíamos descubierto nosotros por nosotros mismos, pero además de que eran tecnologías que satisfacían las necesidades que en ese momento el pueblo tenía en general, necesidades que en un momento dado hoy no hemos rebasado. El hambre en el mundo sigue siendo igual de grave como hace 500 años. Las enfermedades producidas desde el punto de vista metabólico hoy son más graves que hace 60 años. O sea, una cantidad de cosas que en su momento encuentro, por ejemplo, que hay investigaciones en Europa a donde nuestros alimentos sagrados están considerados, además de nutracéuticos, como adaptógenos. Y es un término, me parece que es ruso el concepto, donde dices, a ver, déjame ver que es un adaptógeno, ¿para qué sirve un adaptógeno? Y algo que es muy interesante, que nuestros adaptógenos están en nuestros cactus. Entonces cuando ves nuestro escudo nacional con un nopal, por supuesto, ¿no? Y dices, oye, y entonces nosotros somos gente con una cultura que ha trabajado los adaptógenos desde su bandera. Por supuesto. ¿No? Y adaptógeno en todo sentido. Totalmente. Digo, porque plantas un nopal en cualquier lado y en ese lado va a crecer. Esa es la capacidad de adaptarse, ¿no? Pues sí, maestro. Entonces, pues es parte de este archivo que tenemos aquí en Casanieva y bueno, pues los invitamos a que cuando quieran poseer esta información, pues se den una vuelta a visitar. Pues así es, chavos. Miren, son dos de los libros que están aquí en Casanieva a la venta. Los pueden conseguir. Abajo, ya saben que siempre vamos a estar poniendo nuestras redes sociales, todas las formas de comunicación, por si les interesa también se pueden dar una vuelta. Hay más libros, de los cuales les estaremos hablando después, ya con tiempito. Pero pues de momento, El verdadero americano y Los alimentos sagrados de Anáhuac, del propio maestro Tenamás. Y pues maestro, muchas gracias por la charla, fue muy educativo, hemos hablado de distintas cosas, desde cuestiones personales hasta terminamos hablando de los alimentos sagrados de Anáhuac. Eso es lo rico de nuestra cultura, es de que se presta para hablar casi de cualquier tema, de cualquier cosa, de cualquier tipo de cuestión relacionada a lo artístico, a lo musical, a cultural, alimentos, arquitectura, etcétera. Lo que usted se imagine, pues tenemos mucha tela de qué hablar, ¿no? Pues sí, algo que hoy yo puedo agradecer y
pudiera en un momento dado dejarles ahí a las juventudes, a la gente más joven, el hecho de decirles que pues yo me siento muy orgulloso de ser mexicano, de haber nacido en esta hermosa tierra, y que en su momento pues nuestra cultura es una cultura milenaria, de tal manera que entonces tenemos temas pues de todo, para todo, pero sobre todo temas que en un momento dado son aplicables a la vida cotidiana. Si hablamos de alimentación, pues a través de estos documentos podemos entender qué significa alimentarnos lo más sano posible. Si se trata de este concepto de la identidad, pues el otro libro también es muy interesante, porque a partir de ahí ya no sentiría vergüenza de decir que desciendo de los mixtecos de la Sierra Alta de Oaxaca, ni de los mexicanos de esa parte también de Oaxaca, y tampoco, y mucho menos decir pues que en un momento dado también estoy orgulloso de esa otra parte que hoy representa lo que somos en México. Somos una nación pluricultural, multilingüe, y que en nosotros está el saber cómo darle un buen uso a estos elementos, ¿no? Pues gracias por la invitación. Pues nada, maestro, pues ya saben, chavos, me despido, nos toca Xicoténcatl, y pues acuérdense que nosotros no estamos rescatando la cultura nos está rescatando a nosotros. En estos libros tienen ese tipo de pruebas, y pues nos vemos en el siguiente video. Así que cuídense, buenas noches y gracias.